Por ejemplo, este dice, un péndulo simple tiene una longitud de 80 centímetros. ¿No? Datos. Longitud igual a 80 centímetros. ¿Qué metro llegaría a ser 0,8, ¿no? 0,8 metros. Y cuelga una masa de 200 gramos. Entonces, masa 200 gramos. Siendo su amplitud 30 grados. Siendo su amplitud 30 grados. Calcular, inciso A, la fuerza que origina el más. Una pregunta. ¿El examen de Ceballos, o sea, el práctico, es similar a esto o es un poco más de dificultad? No, esta es pregunta de examen. Solamente que son varias preguntas, ¿no? Y solamente le va a tocar 3. O sea, cada grupo va a tener un examen diferente con diferentes preguntas. Que si a uno le puede preguntar péndulo simple, al otro resorte, al otro péndulo físico, al otro péndulo de torsión. Entonces eso es lo que va a variar. El ingeniero se pone a resolver por derivadas a veces para sacar cada fórmula. Eso no va a estar en el examen, ¿no? Porque usa ecuaciones diferenciales por lo que veo y yo no sé nada de eso, la verdad. Está deduciendo su fórmula. El ingeniero te muestra el procedimiento de dónde salió la fórmula, vos solo usas la fórmula ya hecha. Inciso B, el periodo. Inciso C, ¿en cuánto se reduce el periodo si la longitud se reduce en un 60%? Fíjense, me dice que la longitud se reduce en un 60%. Entonces la longitud 2 será igual a la longitud 1. 80 centímetros por 40%. No, me dice se reduce en 60%, o sea, la longitud menos el 60% que es 0,6, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Sí. Bien. A ver, inciso A. Bueno, vamos a dibujar nuestro péndulo en este caso. Porque me está dando de dato la amplitud, ¿no? Es decir, el ángulo. El ángulo en este caso es 30. Y para el inciso A me dice la fuerza que origina el movimiento. Bueno, un péndulo tiene su peso, masa por gravedad. Y dijimos que la fuerza que origina el movimiento es esta componente de aquí, que es masa, gravedad por seno del ángulo. La fuerza es igual a, bueno, negativa porque va a ir en sentido contrario, ¿no? Masa, gravedad, seno del ángulo. Sí. ¿Sí? Lo de la longitud es lo mismo. Da igual si es que se le resta el 0,6 por la longitud o si se lo multiplica por 40. Lo acabo de sacar con la calculadora. Claro. Ah, pero todavía no llegamos ahí. Ya. ¿Se acuerdan que les dije que en péndulo simple la calculadora tenía que estar en DEC? Ahora es el momento donde su calculadora debe estar en DEC. ¿No? Entonces la fuerza es menos la masa, que es 200 gramos, que en kilogramos sería 0,2. 0,2 por la gravedad 9,8 por el seno del ángulo. En este caso el ángulo era 30. Entonces esto me va a dar 0,98 tal vez. Sí, eso sale. Sí, solo 0,98. Bien, 0,98. Ya, si su examen es de encerrar, ¿no? ¿Por qué no le dijo nada al ingeniero, no? Si va a ser encerrar, perdón, si va a ser presencial o igual. No creo que sea presencial por el nuevo rebrote. Pero tienen permiso la universidad todavía. Carga algo nuevo, ¿no? Pero bueno. Si es virtual,
Ya, y en sus opciones no tienen una que esté con negativo, encierran la positiva, ¿ya? Porque la fuerza ustedes saben que es una magnitud vectorial. Entonces solamente me interesa el módulo. Este signo negativo es el sentido. Es porque va en sentido contrario, ¿no? Al movimiento. Es como la ley de Hooke, que lleva signo negativo porque va en sentido contrario. Solamente eso. ¿Ya? Así que si en sus opciones no está negativo, no importa. Ustedes encierran el que sea 0,98. Porque en sí lo que me interesa es la fuerza, ¿no? ¿Cuánto es la fuerza? 0,98 newtons. Bueno, negativo porque va en contra, solamente eso. Pero el valor de la fuerza en sí es 0,98. Y inciso B, periodo. Periodo es igual a 2pi, la raíz de longitud sobre gravedad. Entonces esto me va a dar 2pi longitud 0,8 metros. Gravedad 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cuánto da? ¿Esto tiene que estar en D igual o ya en radianes? No va a afectar. ¿Cuándo afecta si está en DEC o radianes? Cuando tengo la función seno y coseno tangente. Ahí sí. Luego si es una división, multiplicación, raíz, potencia, no pasa nada. 1,8. 8 cabal. 1,79, pero igual a 1,8. Está redondeado. Ah, está redondeado. Ya. Con 3 decimales, díctemelo yo. 1,795. 1,79 y 52. ¿Eso? 795. 2. Ya. 3 decimales no. Ya. ¿Por qué con 3 decimales? Porque me dice el inciso C cuánto reduce el periodo. O sea, tengo que hallar el periodo 2, ¿no? Que va a ser igual a 2pi la raíz de la longitud 2 sobre la gravedad. En este caso lo que varía la longitud. Para que sea más preciso la variación, por eso con 3 decimales, ¿ya? Porque si lo hubiera dejado con 8, tal vez la otra va a dar 8 o 9, no sé. O, bueno, sí va a dar un... Entonces lo podemos mantener, digamos, como 4 sobre 7 por pi. Así sería más exacto. ¿A eso salió? Sí. 4 sobre 7 por pi. 4 séptimos por pi. Con 3 decimales está bien. Si querés igual, ¿no? Pero en sí el ingeniero sí o sí te va a pedir un valor aquí, ¿no? No va a estar calculando cuánto es 4 séptimos pi. Pero sí, para reemplazar sí sirve, ¿no? Pero mejor si lo dejan con decimales. La longitud 2, ¿a qué va a ser igual? Me decía que a la longitud 1 le reduzco el 60%, ¿no? Se reduce en un 60%. Ese 60% es este 0,6. 1 menos 0,6, ¿cuánto me da? 0,4. 0,4, ¿no? 0,4 de la longitud 1. Entonces la longitud 2 es igual a 0,4 por la longitud 1, que era 0,8 metros. Eso me va a dar 0,32, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Bien, entonces periodo 2 es igual a 2pi, la raíz de la longitud 2, 0,32 metros, sobre la gravedad 9,8. $1,135. Salió menos, ¿no? Segundos. Bien. Ese es el periodo 2, pero lo que me pide es la variación, ¿no? En cuánto se reduce. Entonces la variación del periodo es el periodo 1, por lo que es mayor, ¿no? 1,795 menos 1,135. ¿0,66? 65. No, 659.
Bueno, si tomo los decimales que tengo aquí, 6, 6. ¿No ves? 5 menos 5, 0. 9 menos 3, 6. 7 menos 1, 6. 1 menos 1, 0. Ya no va a variar mucho, ¿no? 0,660 o 0,659. Casi lo mismo. Bien. Una pregunta. No. ¿En la variación de periodo siempre tiene que salir positivo o también puede salir negativo? Salir negativo. Si le hubiera puesto esto menos este, negativo, ¿no? Porque en este caso me dice que se reduce. O sea, al final menos al inicial me hubiera salido negativo. Se reduce 0,66. Puede dar positivo o negativo. La cosa es que entienda bien, ¿no? ¿Qué está pasando? Si está aumentando, se está reduciendo. En este caso, claramente vemos que se está reduciendo, ¿no? El inicial era 1,795 y el 2 es 1,135. ¿En cuánto se está reduciendo? En 0,66 segundos. O sea que si en caso de se reduce y en el examen tenemos unas dos opciones iguales, pero una con signo negativo, elegimos la de signo negativo. Sí, pero no va a pasar eso. Pero por si pasa, ¿qué en sí se notaríamos? ¿El negativo o el positivo? Claro, porque se reduce sería negativo, Y lo que se reduce, pero sí es que pasa. lo que puede pasar es que, sí, ¿se acuerdan los ejercicios que hicimos en la anterior clase? Que cuánto se reduce en, o qué pasa, se atrasa o se adelanta, cuánto en 24 horas, ¿no? Ahí sí, tenía que ver el signo, porque no sabía si se atrasaba o se adelantaba, ¿no? Si me iba a salir positivo o negativo. En cambio aquí ya me está especificando, ¿no? Que me dice se reduce. Así que daba lo mismo si lo ponía positivo o negativo, porque lo que me importaba era el valor. Pero sí está bien lo que decís. Si hubiera estado negativo y positivo, hubiera encerrado negativo. Porque se está reduciendo, ¿no? Está disminuyendo. Bien. Auxiliar, ¿usted que sabe? ¿Son complicados los exámenes de Ceballos? No, son así. Son fáciles. Por eso son, si es virtual, son 4 o 5 preguntas para 50 minutos. Tienen que resolverlo y enviarlo. Así que, y no copien. El ingeniero se da cuenta, por si acaso pensaban copiar. Si preguntan Una pregunta. del anterior semestre, a todos le bajó 20 puntos su nota final. Habían varios que pasaron con 90 y les puso 70. Y eran algunos alumnos, buenos alumnos que sí habían estudiado y se sacaron buenas notas en sus parciales. Pero por culpa de los que copiaron, el ingeniero, como no sabía quiénes copiaron y quiénes no copiaron, porque habían varios 100, así que a todos le bajó 20 puntos de la nota final. Ni siquiera el parcial, de la nota final. Así que no copien. Bueno, igual ustedes lo que van ya casi no copian, ¿no? Lo que copian son esos que están preguntando, ¿se puede presentar tareas? Soy nuevo, recién adicioné ayer. La pregunta, ¿el examen el anterior semestre con los juegos virtuales lo dieron para la plataforma o por Classroom? Por formulario de Google. Por formulario. ¿Con cámara? O sea, ¿por Zoom o cómo? No, el ingeniero confiaba tanto que les enviaba solamente el link y ya. Los 50 minutos. Oh. ¿Y ahora usted cree que va a ser más desconfiado? No sea miedoso, una vez démoslo así normal. Lo que él quería era presencial, digamos. Pero no sé, por eso le digo. Por eso está esperando a enero, pues, porque ya hizo hasta ondas, ¿no? Hasta ahí es el examen. El primer parcial. O sea, ya acabaron todo lo del primer parcial. Por si acaso no tenés modelo de examen del anterior semestre. No se voy a ver en los grupos si es que hay fotos que han subido. Pero no sé. Pero igual eran preguntas así parecidas a estas. Vamos a ver. Este dice, ¿cuál debía ser el porcentaje de cambio de la longitud de un péndulo a fin de que tenga el mismo periodo cuando se desplaza en un lugar en el cual
la gravedad es igual a 9,8 a un lugar donde la gravedad es 9,81. ¿Qué me dice que es lo que se debe mantener constante? Dice, ¿no? El mismo periodo. Si es el mismo periodo, significa que el periodo 1 debe ser igual al periodo 2. Vamos a ponerle esta gravedad 1, gravedad 2. ¿A qué es igual el periodo de un péndulo simple? 2pi, la raíz de longitud 1 sobre gravedad. Le vamos a colocar 1 igual a 2pi, la raíz de la longitud 2 sobre la gravedad 2. Si se dan cuenta, 2pi con 2pi se va a eliminar. Chao. La raíz con la raíz, si yo elevo al cuadrado, también se va a eliminar, ¿no? ¿Qué me va a quedar? Longitud 1 sobre gravedad 1 es igual a longitud 2 sobre gravedad 2. Dice, ¿cuál debía ser el porcentaje de cambio en la longitud de un péndulo? Entonces, ¿qué es lo que voy a hallar? La longitud 2, ¿ya? Esta G2 va a pasar a multiplicar y me va a quedar algo así. Si me sale mayor a 1, significa que se debe de aumentar, ¿no? Si me sale menor a 1, que se debe reducir. Entonces, longitud 2 es igual a la longitud 1 por la gravedad 2, 9,81. Sobre la gravedad 1, 9,8. ¿Cuánto da eso? 1,001. 1,001. Entonces, 1,001. ¿Eso? Sí. Sí, hay Bien. más, pero 0, 2, 0, 4, 0. Ya, está bien. De la longitud 1. Entonces, esto de aquí, lo que está después del 1 es lo que se ha aumentado, ¿no? 1%. Entonces, 0,001 por 100, ¿cuánto me da? 100,102%. 0,1, ¿no? Ah, sí. Aquí. 0,1%. Entonces, la respuesta sería, se aumentó 0,1%. O se debe aumentar en este caso, ¿no? Porque me dice, ¿cuál debe ser el porcentaje de cambio en la longitud de un péndulo? A fin de que tenga el mismo periodo cuando se desplace en un lugar en el cual G1 es 9,8 a un lugar donde la gravedad es 9,81. Esto de aquí es lo que se debe aumentar. Si me hubiera salido negativo, no, pero no negativo. Si me hubiera salido, qué sé yo, 0,996, ¿qué tenía que hacer? A esto le iba a poner esto, ¿no? 1 menos lo que me salió. Me iba a salir 0,004. Eso lo multiplicaba por 100 y me iba a dar 0,4%, ¿no? ¿Eso qué significaba? Cuando me sale menor que 1 era que se reduce, ¿no? 0,4%. Cuando me sale mayor a 1 significa que se aumentó. Cuando me sale menor a 1 que se redujo. ¿Quedó claro esto? No. Practiquen el ejercicio del Serway, del Alonso Fin. De ahí saca el ingeniero, eso libro usa él. Por si acaso. Para que Auxiliar, disculpe, ¿las clases usted las pasa? va a estar en el Google Classroom de ayudantías. Ah, ya, gracias. Una pregunta, ¿por qué lo resta el 0,996? No, esto no es parte del ejercicio, es otro ejemplo. Si hubiera salido menor que 1. Si hubiera salido menor que 1 significa que se redujo. ¿Pero en qué porcentaje? Entonces tiene que poner 1 menos el resultado que me salió. ¿No? Y ya me salía esto, lo multiplicaba por 100 y me iba a salir eso en porcentaje. ¿Cuánto se redujo? El ejercicio nos salió a nosotros mayor que 1, ¿no? Entonces por eso significaba que se aumentó. Y esta es como otra vez, ¿no? Esto menos el 1 ya, pero me va a dar 0,001. Que es esta partecita de aquí.
por 100 y me da 0,1%. Eso es lo que se ha aumentado a la cuerda para que el periodo se mantenga. Y también se podía despejar de L1 de longitud 1. Sí, pero siempre vamos a comparar con el inicial, ¿no? Por eso calculé el final, o sea, la segunda, para ver cuánto se aumentó con respecto al primero. Porque no quedaría que haya el 1 en función del 2, ¿no? O sea, no. Por eso siempre se hace el final con respecto al primero. La longitud 2 es 1,001 veces la longitud 1. Si esto era 80 centímetros, entonces va a ser 1,001 por 80. 1 y me va a salir, ¿no? 80,080 o cosas así. Eso es. Bien. Si les pregunta péndulo físico o péndulo de torsión, es lo más fácil que les va a preguntar. Porque lo único que tienen que hacer es despejar una fórmula. Bueno, al menos que no sepan despejar bien, ¿no? Ahí sí les va a complicar. Bueno, un péndulo físico es cualquier cuerpo que está anclado a un punto, ¿ya? Puede ser una varilla, puede ser un anillo, un cilindro, una esfera, pero que esté unido a un punto, ¿no? ¿Para qué? Para que se genere un momento. En este caso va a haber un momento que, como está con un ángulo y va a ser movimiento oscilatorio, le vamos a llamar torque. Ese torque es el que me va a generar el movimiento armónico simple. Ese torque va a ser masa, gravedad por seno del ángulo, ¿no? En este caso, esta componente de peso. Pero para que se convierta en torque, yo debo de multiplicar por esta distancia. La distancia que hay del centro de masa hasta el punto. A eso el ingeniero le llama B. Aquí igual, en vez de A le voy a colocar B, ¿no? B es el brazo de palanca. Es decir, la distancia del centro de masa hasta el punto. Pivote se llama ese punto igual, ¿ya? Entonces puede ser una varilla, que esté colgada o esté anclada del centro de un extremo, un anillo, una esfera que pase por el centro de su eje, ¿no? Un cilindro que pase, fíjense, por el diámetro o que pase por el centro de la circunferencia. Entonces va a depender de qué cuerpo es el que me está dando para que oscile. Mayormente lo que hace el ingeniero es que les pide hallar el momento de inercia o hallar el brazo de palanca, es decir, despejar esto o esto de aquí. El momento de inercia debe estar en las unidades de kilogramos por metro cuadrado. ¿Por qué? Aquí es igual el momento de inercia a la diferencia, bueno, perdón, a la sumatoria de las masas por las distancias al cuadrado, ¿no? B es el brazo de palanca, que debe estar en metros. Masa debe estar en kilogramos, G en metros sobre segundo al cuadrado. ¿Ya? Cosa que cuando yo reemplace aquí kilogramos, metros cuadrados, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado por metros, esto con esto se va, esto con esto se va, me queda segundo al cuadrado que va a subir como segundo al cuadrado y raíz de segundo cuadrado segundos, ¿no? Esta T es de periodo. Bien, ahora vamos a ver los ejercicios, ¿no? A mí dice un péndulo físico oscila con un periodo de 2 segundos. Datos. Un periodo de 2 segundos. Y su masa es de 400 gramos. El brazo del eje del giro al centro de gravedad es 40 centímetros. Calcular, inciso A, el momento de inercia. Inciso B, la frecuencia de oscilación. ¿Bien? Entonces, un péndulo físico que puede ser una varilla o cualquier cuerpo, ¿ya? Que aquí está su centro de masa y me dice que la distancia de aquí hasta el centro del movimiento es 40 centímetros. ¿Ya? Entonces, el periodo de un péndulo físico es 2pi la raíz del momento de inercia
sobre el torque, ¿no? Masa, gravedad por el brazo de palanca. En física 1 le llamábamos momento, ¿cierto? Entonces esto me va a dar 2pi la raíz de I. Perdón. I es lo que yo necesito, ¿no? El momento de inercia. El 2pi va a pasar a dividir. La raíz va a pasar como cuadrado. Me va a quedar I sobre masa, gravedad, brazo de palanca. Despejando el momento de inercia, esto va a pasar a multiplicar. Masa, gravedad, el brazo, periodo sobre 2pi al cuadrado. Reemplazo. Masa, 400 gramos, que en kilogramos sería 0,4. 0,4 kilogramos. Gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. El brazo de palanca, 40 centímetros, que serían 0,4 metros. El periodo, 2 segundos. Sobre 2pi al cuadrado. ¿Cuánto da? Fíjense, estos segundos me van a quedar al cuadrado, con esto de aquí se va a ir. Y me va a quedar kilogramos por metro. 0,158. Confirmo. Bien. Entonces el momento de inercia es 0,158 kilogramos por metro cuadrado. Bien. Y el inciso B debe ser de este lado, ¿ya? La frecuencia, oscilación, frecuencia igual a 1 sobre el periodo. 1 sobre el periodo, que es 2, me va a dar 0,5. La unidad de la frecuencia es el hertz. O segundo a la menos 1, ¿ya? Es lo mismo. Y acaba el ejercicio. Una Eduardo, pregunta. ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuál es la expresión de la fuerza que origina el movimiento oscilatorio en el péndulo físico? ¿Se lo pasé al grupo, creo? No, en el BI no. A todos se lo pasé. Esta de aquí, ¿no? Masa, gravedad por seno del ángulo. Pero como les digo, esto es diferente al péndulo simple. ¿Se acuerdan que el péndulo simple es lo mismo, no? Masa, gravedad, seno del ángulo. Pero lo que pasa es que el péndulo simple se lo toma como una masa puntual, ¿no? O sea, un cuerpo que está en un punto y unido a una cuerda que su masa de esa cuerda es despreciable, la masa. Entonces, cuando hablamos de péndulo simple no es que exista una fuerza que origina el movimiento. Lo que origina el movimiento va a ser el momento, ¿no? Que va a ser masa, gravedad por seno del ángulo por el brazo de palanca. El torque es lo que va a hacer que origine el movimiento. Pero sí, O sea que la única diferencia es que le metamos el brazo de palanca, ¿no? sí, exacto. Y va a ser ¿Y puede ser negativo eso? ¿Negativo o positivo? todas las fuerzas que originan el movimiento siempre van a ser negativas, ¿no? Porque van a estar en contra. Eso. Esa es la fuerza. Tiene tarea de esto hoy, ¿no? Para... Sí. ¿Hay tarea? Con el ingeniero, pues la tercera semana. Disculpe, auxiliar, ¿cómo podemos saber si es la frecuencia angular o la frecuencia de oscilación? O sea, lo que tenemos que hallar. Frecuencia de oscilaciones es el número de oscilaciones en un determinado tiempo, ¿no? Y eso es F. Ya. Cuando les diga frecuencia angular es W. El ángulo se refiere. En este caso, las oscilaciones. Eso. ¿La frecuencia angular es un ángulo o igual se mide en hertz? No, en radianes sobre segundos. Ya, gracias. Bien, a ver, vamos a pasar. Una pregunta, disculpa. Para el ejercicio, ¿es necesario poner la unidad de medida durante el ejercicio o lo podemos poner directo en el final? Esto de aquí, no es necesario. Esto, la respuesta.
Ahí. En el laboratorio 1 varios le bajé. Pero no, o sea, si le puse le faltan unidades, no es que le faltaba aquí, ¿no? En la respuesta, porque no pusieron en qué. Y algunos también se pasaron, pusieron que el periodo se medía en metros. Así que, Seguro es del F1. no, eran del SB, creo. Eso del SB. Me han hecho renegar mucho eso SB. SB y SA. BI estuvo bien, ¿no? Bien. A ver. Un péndulo físico en la forma de un cuerpo plano efectúa un MAS con una frecuencia de 0,45 Hz. Si el péndulo tiene una masa de 2,2 kilogramos y el pivote se localiza a 0,35 metros del centro de la masa, o sea, el brazo de palanca, 0,35 metros, determine el momento de inercia del péndulo. Voy a dejar de compartir un momento. Yo no sé qué tiene esto. Somos la oveja negra. No, pero no son ustedes. Es en sí el grupo. Siempre el grupo SBSRNA. SBSA. No es que sean ustedes el problema. Es el sistema. Sus adulados. No, no tengo adulados. Bueno, sí el F1 un poco. Periodo es igual a 2pi la raíz de el momento de inercia sobre masa, gravedad, brazo de palanca. Despejando, lo mismo, ¿no? Periodo sobre 2pi elevado al cuadrado por masa, gravedad, brazo de palanca. ¿Tengo el periodo o no? Sí, tiene. No, no tengo. Pero si tienes la frecuencia, Tengo que calcular. tienes el periodo. Es del F. 1 sobre frecuencia. 1 sobre 0,45 es. A eso me refería. Ya, ¿pero cuánto da? 2,222. Bien, 2,222 segundos. Entonces 2,222 dividido entre 2pi al cuadrado por la masa 2,2 kilogramos, por la gravedad 9,8, por el brazo de palanca 0,35. Por 0,94. 0,94. Sí. ¿Qué más? O cabal. Un decimal. 942, el 2. Ya. Kilogramos por metro cuadrado, ¿no? En eso se mide el momento de inercia. Bien. ¿Ese ejercicio se puede graficar o no? ¿Graficar cómo? ¿El esquema? Sí. Sí. O sea, como le digo, siempre, aquí ni siquiera me dice, ¿no?, qué tipo de cuerpo es. No, me dice rectangular, creo. Un cuerpo plano. Ese es mi punto fijo, o sea, el pivote, qué sé yo. En este caso podemos colocar que sea un bate, digamos, o una botella, qué sé yo. Ahí está el centro de masa del cuerpo y la distancia de aquí a aquí era 0,35. Eso. Y esto es lo que va a oscilar, va a hacer este movimiento. Bien, ¿dudas?
Acerca de los péndulos de torsión. Quieren que se le haga la tarea que le dieron ayer, ¿no? Es que no entendí nada del capítulo de Krause. Ya, ahorita vamos a llegar a péndulo de torsión. A ver, vamos a hacer este más. Un anillo de 10 centímetros de radio. Del anterior, ¿alguna otra duda? ¿O no? No, todo claro. Es un anillo de radio 0,10 metros. Está suspendido de una varilla, como se ilustra en la figura. Determinar su periodo. Bien. Periodo igual a 2pi la raíz de el momento de inercia sobre masa gravedad por el brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca? A ver en este punto. ¿Cuál es la distancia del centro de masa hasta el punto donde está girando? 0.5. 10 centímetros. Adiós. 0,5 metros. No, 0,10 porque... 0,10. 0,10, perdón. Sí. Ya. Fíjense que necesito la masa y no me la dio de dato. Por algo será, ¿no? ¿A qué es el momento de inercia de un anillo que gira en torno a un punto en la parte superior? A ver, aquí yo le puse los centros de inercia más conocidos, pero de anillo solamente tengo cuando pasa por el centro y cuando pasa de forma vertical, ¿no? No tengo cuando el punto pasa a lo así. Entonces, ¿cómo se resolvía eso? En dinámica rotacional lo han visto. O incluso ayer creo que le han explicado, hay un teorema, ¿no? Para hallar los centros o los momentos de inercia cuando no pasa por el centro de gravedad. El teorema de Steiner. El teorema de Steiner es para que yo pueda hallar el momento de inercia en un cierto punto, ¿ya? En este caso, en este punto de aquí. El teorema de Steiner me dice que va a ser igual al momento de inercia cuando ese cuerpo pasa por el centro más la masa por el brazo de palanca al cuadrado, ¿ya? O la distancia del centro al cuadrado. Vamos a ponerle eso. Entonces, en este caso, ¿a qué es igual el momento de inercia de un anillo cuando pasa por el eje? Es esto de aquí. ¿A qué es igual? mr cuadrado, ¿no? Momento radio cuadrado. Masa por el radio al cuadrado. Masa. Sí. Entonces, el momento de inercia cuando pasa por el centro es a la masa por el radio al cuadrado, más la masa por d la distancia que está desplazada. ¿Qué distancia hay desde aquí hasta aquí? R, ¿no? 0.10. No, lo vamos a dejar así, R cuadrado. Y la masa la misma. Entonces, mr cuadrado más mr cuadrado. 2mr cuadrado. mr cuadrado. ¿Ya? Ese es el momento de inercia, pero no tengo la masa. La vamos a reemplazar, a ver. 2pi, momento de inercia, 2mr cuadrado. Sobre masa, la vamos a poner mayúscula por lo que estamos usando mayúscula aquí. Gravedad por el brazo. ¿Cuánto es el brazo de palanca? Que también es R, ¿no? M con M se va. Por eso es que no me dio de dato la masa. Esto con esto se va. Y me queda 2pi, la raíz de 2 sobre 2 por R. ¿Cuánto era R? 0,10. ¿Cuánto es la gravedad? 9,8. ¿Cuánto me da el periodo? $0,897. 0,897 segundos.
¿Se entendió? Lo único raro aquí es este, ¿no? El teorema de Steiner. Esto es cuando no tengo la fórmula directa. Por ejemplo, si este anillo hubiera sido diferente y si estaba oscilando algo así, o sea, en este sentido, y que el punto pasaba por la vertical, directamente hubiera calculado con esta fórmula, ¿no? 1/2 de la masa por r al cuadrado. Estoy usando el momento o el teorema de Steiner porque no tengo la fórmula directa de esto. Pero ahora ya la tienen. Ya saben que cuando un anillo pasa por la parte de arriba, ¿no? Su eje pasa por la parte de arriba, el momento de inercia es 2mr al cuadrado. Para ayer, ¿cómo calcularon? Igual con esto, ¿no? Con el teorema de Steiner, supongo, de laboratorio. Porque tenían que calcular los momentos de inercia. ¿Alguna duda? Si no hay duda, ahora vamos a pasar al péndulo de torsión, ¿ya? El péndulo de torsión, al igual que el péndulo físico, varían según el ángulo, ¿ya? En este caso, pero varía según cuánto se está torsionando este cuerpo de aquí. Entonces, tau, ¿no? El torque, me dice que es directamente proporcional a la constante del resorte por el ángulo de torsión. Es decir, cuánto es el ángulo que se está torsionando. Un péndulo de torsión es cualquier cuerpo, un disco, un cilindro, una varilla, cualquier cuerpo que esté sostenida de un alambre, ¿ya? Sí o sí esto debe ser un alambre, no una cuerda, ¿no? Un alambre. ¿Por qué? Porque los alambres tienen una constante de torsión. Ustedes, por ejemplo, pueden practicarlo. Sujeten bien un alambre de la parte inferior, coloquen un cuerpo. Y mientras ustedes van girando el cuerpo, ese alambre se va torsionando, cosa que ustedes lo suelten y va a comenzar a oscilar. Ese es el movimiento oscilatorio de un péndulo de torsión. Lo que se torsiona es esto, ¿ya? El alambre. Y me dice que es la torsión, ¿no? Yo la puedo calcular si conozco cuál es la constante de torsión y conozco el ángulo que está girando. No se van a confundir con la constante de resorte, ¿ya? Que ambas sean K no significa que se midan en las mismas unidades. ¿En qué se medía la constante de restitución de un resorte? Newton sobre metro. Newton sobre metro. Esta vamos a ver que no se mide en Newton sobre metro, se mide en Newton por metro, ¿ya? ¿Por qué? ¿Entonces serían joules? No, porque no están de forma lineal, ¿no? Eso ya lo hemos visto en física 1, que el Newton por metro. Entonces, de aquí tengo K y el ángulo se mide en radianes, ¿no? Y todos sabemos que los radianes no se toman en cuenta. Entonces, K se mide en Newton por metros, si quieren sobre radianes, ¿ya? Pero Newton sobre metro es lo normal. Entonces, en esas unidades se mide K, Newton por metro, la constante de torsión, ¿ya? No la constante de restitución de un resorte. Bien, bien, ustedes saben que fuerza es igual a masa por aceleración, ¿no? En un sistema lineal. En un sistema rotacional yo no puedo usar la fuerza. Siempre voy a comparar con el torque, así como le dije lo de hace rato. Entonces el torque es igual al momento de inercia por la aceleración rotacional. Es de ahí que aparece esta comparación, ¿no? De que el momento de inercia es proporcional a la masa, y si yo comparo esto de aquí, ¿no? Esta tau igual a menos K ángulo, comparo con la de fuerza igual a menos KX
de un resorte, esta K igual va a ser proporcional. ¿Se acuerdan que el periodo de un resorte aquí es igual? 2pi la raíz de masa sobre K, ¿no? Entonces es por eso que el periodo de un péndulo de torsión es 2pi. ¿Y a qué es proporcional la inercia? A la masa, ¿no? Por eso en vez de masa tengo inercia. Y en vez de constante, bueno, la otra constante, ¿no? Es por ahí donde sale el péndulo de torsión. Actúa parecido a un resorte, pero lo que se torsiona en este caso igual es el alambre. Y el momento de inercia es de este cuerpo, que va a depender, qué sé yo, si es un cilindro, si es una varilla, un disco. A ver, ¿qué es inercia y qué es momento de inercia? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es la diferencia entre inercia y momento de inercia? Inercia es lo que se especifica en la primera ley de Newton y dicta que todo objeto que esté ¿cómo se llama?, en reposo o movimiento rectilíneo uniforme, no va a cambiar su estado hasta que una fuerza externa actúe sobre él. Exacto. El momento de inercia entiendo que es como que es un producto, sí. Un producto del brazo de la palanca por la fuerza. Ya. Está bien, inercia es eso, ¿no? Es la resistencia que tiene un cuerpo de cambiar su estado de movimiento o de equilibrio en todo caso. Por ejemplo, la inercia de una moto es diferente a la inercia de un camión, ¿no? ¿Cuál es más difícil de que se mueva, en que empiece su movimiento? ¿Una moto o un camión? O sea, si yo lo tengo que empujar. ¿Cuál es más difícil empujar? ¿Un camión? Camión. Tiene más masa, ¿no? Y aquí fíjense que se refleja que la inercia siempre va a ser proporcional a la masa, ¿ya? En sí. Pero su definición es eso, ¿no? La resistencia que tiene un cuerpo de cambiar su estado de equilibrio. Eso es inercia. Que siempre se mantendrá en inercia si la suma de todas sus fuerzas es igual a 0. ¿Y qué es momento de inercia? El momento de inercia, al igual que el momento lineal, ¿no? ¿Qué era un momento lineal? ¿No? El producto de la distancia, ¿no? Ahora, en un momento de inercia ya no vamos a analizar la distancia que está girando, ¿no? Vamos a analizar a un cuerpo como la distribución de la masa en un sistema rotacional, ¿no? Eso es el momento de inercia. Cuando un cuerpo gira, tiene un momento de inercia. Por eso que aquí, como esto va a comenzar a oscilar, pero girando, es lo que yo voy a calcular su momento de inercia. Lo mismo aquí, calculaba el momento de inercia porque era un cuerpo que iba a comenzar a oscilar más o menos siguiendo una trayectoria circular, ¿no? Entonces la distribución de la masa en un sistema rotacional, eso es el momento de inercia, que es igual a la masa por la distancia al cuadrado, ¿no? Bien, ahora vamos a ver los ejercicios. Me dice, una barra horizontal de 1 metro de largo y dos datos, 1 metro de largo y 2 kilogramos de masa. Se suspende de un alambre en su centro para formar un péndulo de torsión. Entonces vamos a dibujar. Aquí hay un alambre, ¿no? Y me dice que está en el centro de la varilla. Entonces la longitud, 1 metro, ¿no? La longitud de la varilla, 1 metro. La masa, 2 kilogramos. Y aquí está el péndulo de torsión. ¿Cómo va a funcionar este péndulo de torsión? Cuando yo haga girar esto, voy a hacer girar la varilla, este alambre va a comenzar a torsionarse, ¿no? Es decir, va a tener una constante de torsión. Me dice, si su periodo es de 3 minutos, debe ser el segundo, pero ya. ¿Cuánto es esto? 1 minuto, 60 segundos, ¿no? 180 segundos sería el periodo. Encuentre el valor de la constante de torsión del alambre. Bien, ¿a qué es igual el periodo?
pi raíz cuadrada de la inercia sobre la constante de torsión. ¿Ya? Bien. Necesito ya la constante de torsión. Me va a quedar 2pi abajo al cuadrado igual a inercia sobre K. Como quiero despejar K, va a ser inercia por 2pi sobre periodo al cuadrado. Entonces, la inercia, tengo la inercia de este cuerpo. A ver, voy a fijarme en la fórmula. Una varilla que esté colgada del centro. Esto, ¿no? Entonces, cuando pasa por el centro, es esta. Cuando pasa por el extremo, es 1/3. Entonces, la fórmula que voy a ocupar es 1 sobre 12 masa longitud al cuadrado. El momento de inercia es 1 sobre 12 masa longitud al cuadrado. 1 sobre 12. Masa, 2 kilogramos. Longitud, 1. ¿Cuánto me da? ¿Un sexto? Un sexto, ¿no? 0,166. Sí, es un sexto. Kilogramos metro cuadrado, ¿no? Entonces, un sexto por kilogramos por metro cuadrado por 2pi. El periodo, 180 segundos al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? Piense que las unidades me van a dar kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Este metro yo lo puedo distribuir, ¿no? En vez de metro cuadrado puedo poner metro por metro. Kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es Newton. Es por eso que casi mide Newton por metro. En algunos libros van a ver Newton por metro sobre radianes, pero como saben, los radianes no se lo toman en cuenta. ¿Cuánto da? 0,0002. ¿Eso? ¿Seguro? A mí no me sale eso. Me sale Es lo mismo. 2,030 por 10 a la menos 4. Es lo mismo. 2,030 por 10 a la menos 4. Sí, menos 4. Estaba bien, es lo mismo que dijo su compañero. Bien, ahí acaba. ¿Se entendió? ¿O quién tiene dudas todavía con este péndulo? ¿Dudas? ¿No hay dudas? Este es otro. Me dice, la lenteja de un péndulo de torsión, como el de la figura, o sea, este cuerpo de aquí, ¿no? Es un disco de momento de inercia desconocido. O sea que no conozco cuánto es este momento de inercia. Su periodo es 3. O sea, vamos a poner, cuando tengo este momento de inercia, el periodo es 3 segundos. Cuando se coloca sobre el disco un anillo delgado de 3 centímetros, es decir, que si le coloco aquí un anillo, obviamente su momento de inercia va a cambiar, ¿no? Cuando se suman las masas, cambia el momento de inercia. Entonces aquí vamos a poner este momento de inercia más el momento de inercia del anillo. Cuando se coloca sobre el disco un anillo delgado, ¿ya? El anillo tiene 3 kilogramos de masa y un radio de 10 centímetros, de forma que el hilo de suspensión pasa por el centro exacto del anillo, ¿no? Pasa por el centro. El nuevo periodo de oscilación es 4 segundos. Hallar el momento de inercia inicial. A ver, ¿qué es lo que se está manteniendo constante entre estos dos casos? Entre cuando tenía un cuerpo y cuando a este cuerpo le aumenté un anillo. ¿Qué es lo que se mantiene constante? ¿La masa? No. ¿Que rota? De La constante. Exacto, la constante. ¿Por qué? Porque es el mismo alambre. Fíjense, el periodo cambia. 3 a 4.
El momento de inercia va a cambiar porque le estoy aumentando un cuerpo. Y lo que se va a mantener constante es la constante K. ¿No? Esa constante K, si la despejo, bueno, ya la despejamos hace rato, va a ser igual al momento de inercia por 2pi sobre el periodo al cuadrado. Es decir, la constante de ambos casos va a ser la misma, ¿no? ¿Por qué? Porque el alambre es el mismo. El alambre no está cambiando, por lo tanto, la constante de torsión sigue siendo la misma. Entonces voy a igualar que la constante 1 es igual a la constante 2, porque es el mismo alambre. Ahí vamos a ponerle mismo alambre. Entonces aquí voy a tener momento de inercia 1 por 2pi sobre el periodo 1 al cuadrado, igual a el momento de inercia 2 por 2pi sobre el periodo 2 al cuadrado. Si se dan cuenta, 2pi con 2pi se va a simplificar, ¿no? Porque están en la misma posición. Entonces aquí me va a quedar el momento de inercia 1 sobre el periodo 1 al cuadrado, igual a el momento de inercia 2 sobre el periodo 2 al cuadrado. Si quiero crearme una multiplicación, el periodo 2 lo paso a multiplicar, ¿no? Por el momento de inercia 1 igual a el periodo 1 al cuadrado por el momento de inercia 2. ¿A qué es igual el periodo 2? Vamos a ponerle este 2, a este 1. A 4. 4 al cuadrado del momento de inercia 1. El momento de inercia 1 vamos a llamarle solamente I. Igual a el periodo 1, 3. 3 al cuadrado por el momento de inercia 2. El momento de inercia 2 es el momento de inercia I, que era desconocido, ¿no? Ahí, más el momento de inercia del anillo que le estoy aumentando. Ya que es igual el momento de inercia del anillo que le estoy aumentando. A ver, nos fijamos en la fórmula. Un anillo que pasa por su centro es. ¿Cuál es? Esta de aquí, ¿no? Anillo sobre un eje simétrico. Ahí claramente me decía que pasaba por el centro. De forma que el hilo de suspensión pasa por el centro exacto del anillo. Entonces, el momento de inercia del anillo es masa por el radio al cuadrado. ¿Cuánto es la masa? 3 kilogramos. El radio, 10 centímetros, que metro sería 0,10. ¿Cuánto da eso? Claro, pueden tener los momentos de inercia. Igual lo que va a entrar y anillo. 0.03. 0,3. Eso. 0.3. Kilogramos por metro cuadrado. 0,03. Bien. 4 al cuadrado, 16. 3 al cuadrado, 9. 9 por i, 9i. Más 9 por 0,03, 0,27. ¿No? Esta 9i viene a restar, me va a quedar 16 menos 9 y igual a 0,27. Y despejando i, ¿cuánto me da? 0,27 dividido entre 7. 0,038. Unidades, kilogramos, metros cuadrados. Y ese es el momento de inercia de un péndulo de torsión. ¿Ya? No van a confundir las cosas, ¿no? El momento de inercia se saca de aquí, ¿ya? Del cuerpo que está oscilando. La constante se saca de el alambre. Por si acaso. ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Será que puede poner el anterior ejercicio? Un rato.
A ver, un ratito, lo que se torsiona solo puede ser una cadena igual o únicamente una lámpara. Pasa que si es una cadena no se va a torsionar, bueno. ¿Qué torsión es cuando un cuerpo que está totalmente liso, o sea, tensionado, gira? Y mayormente las cadenas, por su estructura, no se va a poder tensionar mucho, ¿no? Pero al menos que esté bien tensionada, sí. El iPhone de Jocelyn quiere entrar a la sala. ¿Ese, Darío? Sí, ya, gracias. Ya. Una duda, ¿por qué en el otro ejercicio, si estamos trabajando con una lenteja, usa la fórmula de anillo? No, no es que estamos usando, a ver, perdón. Me dice una lenteja, o bueno, la lenteja es esto de aquí, el cuerpo que está colgado, ¿ya? Como le llaman en algunos libros, en este libro que estaba colgado. Me dice que de un péndulo de torsión, como el de la figura, es un disco, ¿ya? Pero yo no sé cuánto es el momento de inercia de ese disco, por eso me dice, es un disco de momento de inercia desconocido. Su periodo es 3 segundos. O sea que cuando solamente está ese disco, que no sé sus dimensiones, ¿no? No sé ni su masa ni su radio para que pueda calcular la inercia. Pero me dice que cuando es ese disco, su periodo es 3. Cuando se coloca sobre el disco, o sea, que a este disco adicionalmente le voy a colocar un anillo, ¿no? Un anillo delgado de 3 kilogramos de masa y de radio 10 centímetros, de forma que el hilo de suspensión queda por el centro exacto del anillo. El nuevo periodo es 4. Pero la inercia ya cambió, ¿no? La inercia de todo este cuerpo ya cambió. Sería la inercia de el disco que tenía originalmente, más la inercia del anillo. Por eso es que le aumenté el anillo. La inercia del anillo era esto. Ya reemplazando aquí, la inercia 2 era la inercia del disco más la inercia del anillo. Porque acuérdense que la inercia de total es igual a la suma de las masas por R al cuadrado, ¿no? Entonces sería esta inercia que había originalmente más la nueva inercia, ¿no? Que es masa por radio al cuadrado. Ahora sí. Por eso está el mismo alambre, ¿no? Claro. Claro. Sí, se o sea, entendió. al disco Gracias. le estoy aumentando un anillo más. Bien. Entonces, ahora ya lo más fácil, resorte. ¿Qué es un resorte? Bueno, eso ya lo han visto ya. ¿Qué es lo que voy a ver en un resorte? La ley de Hooke, ¿no? La ley de Hooke, que es igual a menos kx. ¿Por qué lleva signo negativo la ley de Hooke? Porque se opone al movimiento. Exacto, eso le va a preguntar. Porque es contraria al movimiento. Eso le va a preguntar el día martes en su examen oral o el lunes. Bien. Entonces, si yo tengo un resorte original, ¿no? O sea, hasta ahí. ¿Qué pasa si yo le coloco un cuerpo M? Este resorte va a aumentar, ¿no? Se va a estirar. Y la ley de Hooke me dice que cuando se estira o se comprime un resorte, aparece una fuerza vertical, ¿no? O una fuerza restauradora, que es directamente proporcional al desplazamiento, o sea, X, pero que se opone al movimiento, por eso negativo. Para que esa fuerza se convierta en una igualdad, aparece la constante, ¿no? Mayormente siempre las constantes aparecen para que haya una igualdad, ¿no? Cuando es directamente proporcional, inversamente proporcional y esas cosas. ¿Bien? La fuerza que origina el movimiento, entonces, es esto, pero siempre va a estar en contra, ¿no? Del peso. Es por eso que siempre lleva signo negativo, porque se opone, fíjense, que en este caso yo estiré mi cuerpo, ¿no? El movimiento iba hacia abajo, pero la fuerza restauradora va hacia arriba. Como son vectores,
lo grafico de esa forma, ¿no? No es necesario el signo a lo que me refiero. Si yo hubiera comprimido mi resorte, qué sé yo, si estaba ahí y yo lo comprimí, o sea, subí con una fuerza, ¿hacia dónde va a estar la fuerza restauradora? Ahora hacia abajo, ¿no? Porque lo que va a hacer la fuerza restauradora es querer expulsar a ese cuerpo. Entonces, por eso lleva signo negativo, porque siempre se opone al movimiento, ¿no? Si mi cuerpo estaba bajando, la fuerza restauradora va subiendo. Si mi cuerpo estaba subiendo, la fuerza restauradora va a ir hacia abajo, ¿no? Por eso lleva signo negativo. Bien. Entonces, una vez que ya sé eso, el periodo, no lo vamos a deducir, pero el periodo de un resorte helicoidal es 2pi la raíz de masa sobre la constante. Esta constante de restitución se mide en Newton sobre metro. Siempre que tenga resortes, es lo más probable que me va a preguntar sobre las energías, ¿no? Hay 3 tipos de energías en este caso. La energía cinética, la energía potencial y la energía total o mecánica, ¿no? La energía cinética todos sabemos que es 1/2 de la masa velocidad al cuadrado, ¿no? 1/2 masa velocidad al cuadrado. Pero aquí vamos a tener 1/2 de velocidad, es lo mismo que diga W por raíz de amplitud al cuadrado menos X al cuadrado, ¿no? Pero como está al cuadrado, se va a ir eso, me va a quedar W al cuadrado por amplitud cuadrado menos X al cuadrado. ¿Sí? Y finalmente voy a tener que es 1/2 de K por amplitud cuadrado menos X al cuadrado. Y aquí va a aparecer una fórmula que nos va a ayudar mucho en los ejercicios, ¿no? Que esto de aquí es igual a K. Entonces K es igual a masa W al cuadrado. Por eso es que aquí... Una pregunta. Sí, nomás. ¿No? ¿Y tu pregunta? Quería hacer una pregunta. Lo que pasa es que no me salía por qué se mide en julio en la energía cinemática. Cinética. Ya, a ver. Con cualquiera de las 3 tiene que dar en julio, ¿ya? K, ¿en qué se medía K? Newton sobre metro cuadrado, ¿no? Perdón, Newton sobre metros, perdón. Y aquí me va a dar amplitud en metro cuadrado menos metro cuadrado. Cuando hago análisis dimensional, si hay una suma o una resta, se mantiene. Entonces aquí me va a dar metros cuadrados. Metros con esto se va Newton por metro, joules. Si hubiera hecho con esta fórmula de aquí, masa, kilogramos, velocidad, metros sobre segundo, como estaba al cuadrado, a ver esto no, y estos metros cuadrados lo puedo distribuir así, metros por metro, kilogramos, metros segundo al cuadrado es Newton, Newton por metro, joules. Y de aquí también te iba a dar lo mismo, porque aquí te iba a dar kilogramos sobre segundo al cuadrado, por metros cuadrados, te iba a dar joules también. De cualquiera de las 3 fórmulas da joules. Gracias. Bueno, la energía potencial es la energía que depende de la posición en la cual se encuentre un resorte, ¿no? En este caso, la energía potencial, bueno, no la vamos a decir, pero finalmente me sale que es 1/2 de Kx al cuadrado. Y la energía total es la suma de las 2 energías, ¿no? La energía total es igual a la energía cinética más la energía potencial. Por ejemplo, si me pidió calcular ambas en un inciso, ¿no? Y al final me dice la total, sumo esos 2 resultados que tenga. Pero si no lo tengo el resultado, yo sé que la energía cinética es 1/2 de K amplitud cuadrado menos X al cuadrado, más la energía potencial 1/2 de K X al cuadrado. Entonces, fíjense, si factorizo 1/2 de K, me queda A cuadrado menos X cuadrado
más x cuadrado. Esto con esto se va. Por lo tanto, la energía total es igual a 1/2 de K por la amplitud al cuadrado. Entonces, si solamente me pide la energía total, reemplazo con esta fórmula, ¿no? 1/2 de K por amplitud al cuadrado. Que también se va a medir en joules, ¿no? Porque fíjense, esto me da newton sobre metro por metro cuadrado, joules. Newton sobre metro por metro cuadrado, joules. Entonces esas son las fórmulas que necesitamos para el resorte. Esta de aquí igual me ayuda harto. Esta de aquí. Eso lo voy a subir más tarde ya al Classroom para que lo tengan. Bien. A ver los ejercicios. Un cuerpo cuelga del extremo de un resorte y oscila verticalmente con el periodo de 2 segundos. Al aumentar la masa del cuerpo en 1 kilogramo, el nuevo periodo es 3 segundos. ¿Cuál es su valor de la masa inicial? Aquí igual, fíjense, es parecido al que hicimos hace rato del péndulo de torsión. Tengo un resorte con un cuerpo, ¿no? Y ese es el caso 1, ¿no? Su periodo es 2 segundos. Si a ese mismo resorte yo le coloco o le aumento otra masa de 1 kilogramo, aquí sí te le vamos a colocar 1 kilogramo más, dice que su nuevo periodo es 3 segundos. ¿A qué es igual el periodo de un resorte? 2pi raíz masa Raíz cuadrada sobre constante elástica. Ya. Constante no es elástica, de restitución. ¿Ya? Bien. ¿Qué es lo que se está manteniendo constante en estos dos resortes? ¿El periodo, la masa o la constante? La constante. La constante, ¿no? Entonces las constantes son las que se van a igualar, al igual que hace rato. Igualo la constante, despejando de aquí las constantes, que voy a tener P sobre 2pi al cuadrado igual a M sobre K, ¿no? Y despejando K, M por 2pi sobre periodo al cuadrado. Entonces aquí es igual a constante 1 a la masa 1 por 2pi sobre el periodo 1 al cuadrado. Igual a la constante 2. Aquí es igual a constante 2, sería masa 2 por 2pi sobre el periodo 2 al cuadrado. 2pi con 2pi se va, ¿no? La masa 1, ¿a qué va a ser igual? ¿Qué masa es la que está colgando? Una masa M, ¿cierto? Sobre periodo 1 al cuadrado. Si quieren, voy a reemplazar. ¿Cuánto vale el periodo 1? 2, ¿no? 2 al cuadrado. Igual a la masa 2. ¿Cuánto es la masa 2 que está colgando? M más 1 kilo. M más 1 kilo, ¿no? M más 1. Sobre el periodo 2. El periodo 2 es 3. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, ¿no? Este 9 va a pasar a multiplicar. 9m. 2 al cuadrado, 4. Pasa a multiplicar. Desarrollando. Ya lo demás es matemática, ¿no? 9m igual a 4 por m, 4m. Más 4 por 1, 4. Este 4m va a venir a restar. 9 menos 4, 5, ¿no? Igual a 4, despejando m, 4 sobre 5, igual a 0,8 kilogramos. ¿Ya? ¿Se entiende? Porque igualamos las constantes K.
¿Alguna duda? ¿Por qué las igualó? Ah, ya. Entonces, porque estamos usando el mismo resorte, ¿no? Es como el ejercicio que hicimos aquí del péndulo de torsión. Es prácticamente lo mismo, si se dan cuenta. Tenía mi disco y ese disco, o sea, no conocía su momento de inercia, ¿no? En este caso el resorte no conozco la masa del cuerpo. Y a ese le aumenté un cuerpo que su inercia era esto de aquí. En cambio, a este de aquí le estoy aumentando un cuerpo que la masa es 1 kilogramo, ¿no? Me dice, al aumentar la masa del cuerpo en 1 kilogramo. Por eso es masa más 1. Y en este caso, como estoy usando el mismo resorte, significa que van a tener la misma constante, porque es el mismo resorte. Por eso. Ah, ya. Gracias. Lo único que dice fue, a esa masa le aumenté 1 kilo, pero sobre el mismo resorte, ¿no? Por eso es que las K son las mismas. Bien. ¿Otra duda? ¿O puedo pasar? Ahora está aquí. De un resorte helicoidal se cuelga una masa de 500 gramos. O sea, masa 500 gramos. Y este se estira 20 centímetros. Luego se lo vas a oscilar. ¿Ya? Calcular, inciso A, la constante del resorte. Inciso B. Si en los extremos su aceleración es 2 centímetros sobre segundos al cuadrado, ¿cuál es su amplitud? A ver, ¿a qué es igual la aceleración en los extremos? ¿Se acuerdan? Laboratorio 1. Aceleración en los extremos es aceleración máxima. ¿No? Entonces, por eso me dice, si en los extremos la aceleración es 2 centímetros sobre segundo al cuadrado, máxima. Aceleración máxima igual 2 centímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuál es la amplitud? Inciso C. ¿Para qué posición X la energía potencial es el 20%? 60 mi lápiz está mal. A ver, tengo un resorte. A ese resorte le coloco un cuerpo de 500 gramos, que es medio kilo, ¿no? 0,5 kilogramos. Y dice que se tira a 20 centímetros, entonces 0,20 metros. Le coloqué el cuerpo y se estiró. Se estiró 20 centímetros. 0,20 metros. Me dice calcular la constante K. ¿Qué fuerzas están actuando en este resorte, en este caso? El peso, ¿no? Masa, gravedad. Y Fuerza recuperadora. la fuerza recuperadora. Muy bien. La fuerza recuperadora. ¿Hay alguna otra fuerza más? No, ¿no? Lo coloco, va a entrar en equilibrio, ¿no? Ahí está su punto de equilibrio. Sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas igual a 0, por lo que va a hallar su punto de equilibrio. ¿Qué va a tener? Positivo, masa, gravedad, ¿no? Negativo, la fuerza de restitución. Entonces me va a quedar masa, gravedad, igual a la fuerza de restitución. ¿A qué es igual la fuerza de restitución? K por X. ¿Por qué no le coloco negativo? Dirán algunos. Porque ya está aquí. Dijimos que cuando lo resuelvo de forma vectorial es porque el vector está en sentido contrario a la fuerza que originó el movimiento, ¿no? Por eso es que está a la allá. Bien, entonces, ¿qué tengo que hacer? Despejar K. K es igual a masa, gravedad sobre X. K igual a masa, 0,5 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, sobre X. X es 0,20 centímetros. ¿Cuánto da la constante K?
24,5. 24,5. Newton sobre metros, ¿no? Bien, ya tengo el inciso A. Inciso B. Si la aceleración máxima en este caso es 2 centímetros cuadrados, ¿cuánto vale la amplitud? Aquí es igual a aceleración máxima, amplitud por frecuencia angular al cuadrado. ¿Por qué no le coloco signo negativo? Porque el dato que me dio no es negativo, ¿no? Gráficamente sabemos que puede ser positiva o negativa, ¿no? Así que vamos a tomar solamente la parte positiva. Bien, despejando amplitud sería aceleración máxima sobre frecuencia angular al cuadrado. ¿Tengo la aceleración máxima? Sí. ¿Tengo la frecuencia angular al cuadrado? No, ¿no? No. ¿Cómo se calcula eso? ¿Se acuerdan que le dije que la íbamos a ocupar? Por favor. K igual a masa W al cuadrado. Entonces, si ocupo esa fórmula, K igual a masa W al cuadrado, despejando W al cuadrado es igual a K sobre la masa, ¿cuánto me da? K, 24,5. Masa, 0,5. ¿Cuánto da W al cuadrado? ¿Cómo? 49. Radianes sobre segundos. Esto sería al cuadrado, ¿no? Teóricamente, por lo que está al cuadrado. Bien, y reemplazo. Aceleración máxima, bueno, 2 centímetros en metros, 0,02 metros sobre segundos al cuadrado. 0,02 metros sobre segundo al cuadrado sobre 49. No se le vaya a ocurrir colocar al cuadrado, ¿no? Porque ya está al cuadrado, fíjense. Radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Eso cuánto se va? Ya va a quedar en metros. Un valor muy pequeño, creo. Cero coma cero cero. Cero 41. ¿Le da eso? Sí. Es por lo que la aceleración es muy bajita, ¿no? Por eso me salió un número pequeño. O 4,1 por 10 a la menos 4. Algunos. Bien. Esta es una forma, ¿ya? No significa que todos lo quieran hacer así. Por ejemplo, si no conozco W, yo también sé que W es igual a 2pi sobre el periodo, ¿no? Entonces necesitaba el periodo. Periodo era igual a 2pi la raíz de m sobre k. Entonces, allá va el periodo con m sobre k, reemplazaba, lo elevaba al cuadrado y me iba a dar lo mismo ya. Este es un método nomás. Si ustedes quieren lo pueden hacer así, igual. Debería darle la misma respuesta. Solamente que se va a salir, sería un poquito más largo. Y el inciso C me dice, ¿para qué posición la energía potencial es igual al 20% de la energía total? Estos tipos de ejercicios siempre les van a estar, les voy a decir, el 20%, el 50%, el 40% de la energía total o de la energía cinética, ¿ya? Bien, ¿a qué es igual la energía potencial? 1 medio kx al cuadrado, ¿no? Igual a 20% se representa como 0,20. Por la energía total es 1 medio k amplitud al cuadrado. Se dan cuenta, 1 medio con 1 medio, chao, k con k, chao. Despejando x, porque eso es lo que me pide x.
va a ser la raíz de 0,20 por la amplitud al cuadrado. Reemplacen su amplitud. 0,20 por 0,00041 al cuadrado. Me sale 1,833 por 10 a la menos 4. Bien. No se asusten por los resultados, no es que esté mal, es por lo que la aceleración es muy baja. Por eso me salen por I a la menos 4. ¿Alguna duda en cuanto al procedimiento? ¿Dudas? ¿No? Si el objeto masa está sufriendo aceleración cada rato por la oscilación, ¿no ve? Llega a la amplitud y su aceleración es máxima, y desciende a la otra amplitud y su aceleración es de nuevo máxima, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué es que está usando la fórmula de como equilibrio? ¿No sería masa por aceleración? Allá, Suma de todas las fuerzas igual a 0. ¿Por qué aquí no masa por aceleración? ¿A eso te refieres, no? Porque, sí. Por ejemplo, yo tengo mi resorte, ¿no? Está bien. Tengo mi resorte, le coloco un cuerpo y este resorte se estira. Voy a esperar para medir cuánto se estiró, necesito esperar que esto quede en equilibrio, ¿no? Así que por eso, en este caso, es igual a 0. Pero aquí todavía no inició el movimiento oscilatorio, ¿no? Ya le coloqué el cuerpo, osciló. Para que empiece el movimiento oscilatorio, yo tengo que estirar, ¿no? Estirar o comprimir. Por eso es que me pide cuánto fue la amplitud, es decir, cuánto tuve que estirar para que la aceleración en los extremos sea 0,02. Eso fue luego de esto, de que esté en equilibrio. O sea, que se encuentra en equilibrio. Aquí, sí, inicialmente la primera imagen se encuentra claro, para que yo pueda bastante acá está en equilibrio. Bueno, está el resorte, le coloqué el cuerpo, tiró de agua, y ahí queda, porque no empieza a oscilar así, ¿no? Y después se lo hace oscilar. Para Ajá, ya entendí ya. Tengo que estirarlo nuevamente, desde el punto de equilibrio, porque aquí va a ser x igual 0, ¿no? Luego tengo que estirar para que comience a oscilar. Por eso es que aquí sumatoria de fuerzas es igual a 0. ¿Ya? A ver. A ver este de aquí. Me dice, de un resorte helicoidal se cuelga un peso de 800 newtons, ¿no? Entonces el peso 800 newtons. Vamos a ponerle W, porque P es periodo. 800 newtons. Y este se estira 12 centímetros, ¿no? O sea, cuando se lo colocó el cuerpo se estiró 12 centímetros, eso es X, ¿no? Y se estira, ¿no? Cuando pasa por un extremo, la aceleración es 0,8. ¿Qué significa eso? Que la aceleración máxima, ¿no? Es 0,8 metros sobre segundos al cuadrado. Calcular, inciso A, la frecuencia angular. Ya. Inciso A, la frecuencia angular. ¿A qué es igual la frecuencia angular? K es igual a masa W al cuadrado, ¿no? 1 sobre periodo. Sí, pero no tengo, Sí. no tengo el periodo. Y es 2pi sobre periodo en todo caso. W sería K sobre M raíz cuadrada, ¿no? Eso es W, despejando. Pero tengo K.
No tengo la constante. Entonces, hace rato sí me lo pedía, ahora no. Debo de pillarla. Se supone que aquí está la fuerza recuperadora. Entonces, otra vez hago, ¿no? Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Peso menos la fuerza recuperadora igual a 0. Peso igual a kx. K igual a peso sobre x. ¿Cuánto es el peso? 800 newtons. Sobre x. ¿Cuánto vale x? 12 centímetros, que es 0,2. ¿Cuánto da acá? $66,66. Newton sobre metro, ¿no? ¿Seguro? No, tiene que dar más. 800 dividido entre 0,12. Sí, está mal los recantos. 6.666,66. Ya, Newton sobre metro. Bien, ahora sí. Bien, ahora sí, no puedo hallar la frecuencia angular. La raíz de K, 6.666,66 sobre la masa. ¿Tengo la masa? No. Genios, tengo que hallarla. Peso es igual a masa por gravedad. Masa es igual a peso sobre gravedad. 800 newtons sobre 9,8, ¿cuánto me da? 81,632. Kilogramos. Reemplazo 81,63. ¿Cuánto me da la frecuencia? $9,03. Radianes sobre segundo, ¿no? Inciso B, la amplitud. ¿Cómo hallo la amplitud? Con la aceleración máxima, ¿no? La aceleración máxima es igual a 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y yo sé que la aceleración máxima es igual a W al cuadrado por la amplitud, igual a 0,8. Despejando amplitud, 0,8 dividido entre W al cuadrado. 0,8 dividido entre W, que es 9,03 al cuadrado. ¿Cuánto da? 9,811 por 10 a la menos 3. Confirmo. Metros. Bien. La energía total. ¿A qué igual la energía total? 1/2 K amplitud al cuadrado. 1/2 por K, que vale 6.666,66 por 9,81 por 10 a la menos 3 al cuadrado. $0,32 me sale. Si alguien confirma. ¿32? Sí, 32. Bien. Inciso D. ¿Se puede hacer el inciso D? Energía potencial para X igual 5 centímetros. Un medio por 6.666,67 por X. ¿Se puede o no? ¿Cuánto es la amplitud? 9,81 por 10 a la menos 3, ¿no? Aproximadamente eso sería 9,81 milímetros.
Y sabemos que la amplitud es la máxima posición. Por lo tanto, nunca va a pasar por X igual a 5 centímetros, ¿no? Esto lo vamos a cambiar a 5 milímetros, ¿ya? A 5 milímetros. Entonces, 5 milímetros es 5 por 10 a la menos 3, por si acaso. ¿Cuánto da la energía potencial? $0,08. Bien, 0,08. Bien. ¿Se entiende, no? ¿Por qué no se podía con 5 centímetros? Creo que esto yo lo aumenté. Pero no sabía la respuesta, pues. Por eso lo puse eso. No sabía que la amplitud me iba a dar muy baja. Ya. Pero yo le estoy poniendo, les aumenté el ejercicio, vamos, por que vean todo lo que le puede preguntar. Esto sí puede preguntar. Solamente que obviamente con un dato bien, ¿no? Y el inciso E, el porcentaje de energía cinética para X igual a medios. Porcentaje de energía cinética es. ¿Ya? Eso, cuando le pida porcentaje de energía, es la energía que les pida, en este caso cinética, sobre la energía total. ¿Ya? ¿A qué es igual la energía cinética? 1 medio K amplitud cuadrado menos X al cuadrado. Sobre la energía total, ¿a qué es igual? 1 medio K por la amplitud al cuadrado. 1 medio se va, 1 medio se va, K con K se va, y me queda que la energía cinética igual a la amplitud al cuadrado menos, ¿qué me dice? X al cuadrado. ¿Cuánto vale X? A medio, ¿no? Sobre A cuadrado. ¿Puedo factorizar? Sí, ¿no? 1 menos 1 medio al cuadrado es 1/4. 1 menos 1/4 son 3/4. 3/4 de la amplitud al cuadrado sobre la amplitud al cuadrado por 100, ¿ya? Para que me salgan porcentajes. 3/4 por 100, 75, ¿no? Para que no digan que soy tacaño con mis hojas. La voy a copiar, la voy a pasar al otro lado ya. No se entiende. Ahora sí. ¿Se entendió esto o no? Lo de los 3/4. ¿Pudiera volver a explicar, por favor? Le dije, ¿no? Que la energía cinética sobre la energía total. O sea, porque me pide qué porcentaje de energía cinética hay en amplitud media. Entonces, bueno, reemplazo, 1 medio se va con medio, K con K se va, me queda amplitud al cuadrado menos X al cuadrado. X era amplitud sobre 2, ¿no? Aquí está, amplitud sobre 2. Entonces reemplazo y me va a quedar energía cinética igual a la amplitud al cuadrado menos amplitud al cuadrado, 2 al cuadrado, 4, sobre amplitud al cuadrado. Porcentaje de energía cinética igual a
aquí se sobreentiende que hay un 1, ¿no? 1 menos 1/4, 3/4. 3/4 de amplitud al cuadrado sobre amplitud al cuadrado. Amplitud cuadrado con amplitud cuadrado se va. Y para que me quede en porcentaje multiplico por 100. 3/4 por 75. Es la energía cinética en ese punto. ¿Cómo lo podían hacer también? Otra forma. Calculaba, ¿no? La energía cinética igual a 1/2 de K por amplitud cuadrado. ¿Tenían K? Sí, tenían K. ¿Tenían amplitud? Sí, tenían amplitud. ¿Tienen X? X me dice que es igual a la amplitud sobre 2, entonces la podía hallar. Reemplazaba y me iba a dar un valor. Ese valor lo reemplazaba sobre la energía total, ¿no? Que en este caso ya la tenía, que era 0,32. Dividía y lo multiplicaba por 100. Y le debería dar también 75%. Eso lo hacen ustedes. La forma para que salga más exacta es solamente reemplazando, ¿no? De forma analítica. Al menos que me dé un valor exacto, ¿no? Qué sé yo, que me diga qué porcentaje de energía cinética hay en X igual a 0,008 o cosas así. Pero si no, no pasa nada. Lo puedo hacer literal. Esa para ustedes ya. Es que tengo que dar física 3 ahorita igual. Igual la vamos a resolver el otro sábado. Es la última que nos queda resorte. Y vamos a empezar con superposición de movimiento. Y con eso acabamos el tema 1. Y tienen todos los posibles ejercicios que le pueda preguntar. Y de ahí ya terminamos eso. El tema 2, otra clase. Y de ahí vamos a hacer puros exámenes. Modelos de exámenes nomás, completos. O sea, con los 4 temas. Hasta que sea su parcial. ¿Cuándo es su parcial? Creo que no nos dijo todavía. Creo que es en En enero. enero, creo que. Sí, es en enero. Bueno, la semana de Navidad y Año Nuevo vamos a pasar entre semanas ya. No creo que quieran pasar sábado. Está bien. Que sea en la noche. En la noche, a ver, puedo... es que estoy dando clases en líder en las noches, igual. Y tengo otras cosas que hacer en la noche. Tengo laboratorio, bueno. Mi día libre... Domingo. No. Mis días libres son miércoles en la tarde. Tengo libre hasta las 4:30. Puede ser a las 2, 3. O en la noche también puede ser. Viernes. No, viernes no. Miércoles en la noche. Ya, ¿cómo? Miércoles en la noche. Tengo líder. Miércoles en la noche. Tengo líder, no puedo. Los miércoles